Este nuevo episodio de Hitos de la Historia sobre un episodio del cual hemos tenido bastante resonancia del año 2023 porque se cumplieron 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Hoy día vamos a hablar de este libro que está por acá, lo vamos a mostrar, la portada por lo menos, para que ustedes vayan ya teniendo en cuenta el tema que vamos a hablar hoy día, que es los 50 años del golpe de Estado. El libro se llama de hecho Resonancia de un golpe, Chile 50 años. Los editores son Misael Arturo López y nuestro invitado hoy, Gilberto Aranda. Él de hecho es académico, profesor, estuvo también desarrollando sus labores en España y de hecho ahí fue publicado este libro, Chile 50 años, resonancia de un golpe. Le damos la bienvenida a Gilberto, le agradecemos el tiempo y por supuesto gracias por participar de este programa. ¿Cómo está? Hola, qué placer estar con usted y a través de usted con sus televidentes, auditores, con la audiencia. Les saludo cordialmente a todos y todas. Bueno, Gilberto, siempre partimos obviamente preguntándole a los autores o a los editores cómo se conectan con los temas y cómo se conectan con la publicación de un libro o con la edición de un libro. ¿Cómo llegó en este caso a elegir el tema, los 50 años del golpe, y cómo también termina siendo este relato coral, porque son varias personas que escriben ciertos capítulos del libro? ¿Cómo se imbuye, cómo se mete en este tema y decide publicar un libro además? Sí, bueno, todo ocurre a partir de mi contrato por una temporada 2022-2023 en la Universidad Autónoma de Madrid en Historia Contemporánea. Yo soy profesor normalmente en la Universidad de Chile, ahora retomo precisamente labores. eh, Profesor en el Instituto de Estudios Internacionales, pero bueno, estuve ese tiempo en Madrid, y en ese contexto es que algunos chilenos y chilenas avecindados en Madrid y también la embajada, de decirlo, una embajada que está muy interesada en temas culturales, me sugieren la idea de poder recoger el hito tan fundamental del año 2023, que es el cincuentenario del golpe de Estado. Es un camino en tiempo muy breve que pasó. Te diría que es el libro que ha salido más rápido desde la idea hasta que fue publicado, porque la editorial La Catarata tenía la urgencia de que pudiera ser en el marco de los 50 años, y este libro la verdad es que ya vio la luz en septiembre. Y en ese contexto es que se reúne un grupo de profesores de diferentes lugares, muchos en España, para ver el tema del cincuentenario, pero no tanto lo que ocurrió en Chile, sino que más bien cómo es recibido desde lugares como España, en Italia, cómo se vive, cómo se aporta desde ya, cómo se lee este quiebre en la democracia chilena. ¿Y qué pasó en lo personal? Porque me imagino también que, más que como historiador, sino que como chileno, hay también una suerte de rememoranza, de rememorar ciertos hechos. ¿Cómo se entrelazan esas dos realidades, lo personal y también lo de académico? Bueno, yo me dedico a la política contemporánea y a la historia contemporánea, siglo XX. Em, Profesionalmente tengo claridad respecto a el hito fundamental que es el 11 de septiembre del 73, el parteaguas para la historia nacional, pero en la dimensión internacional yo diría que es el dato histórico que aparece en la historia universal respecto de Chile, ¿no? Donde hay una serie de cambios posteriores. Fíjense usted, por ejemplo, que a partir del año 74, o sea, o este año serían 50 años, empiezan esa serie de transiciones que se hablan de tercera ola, precisamente en Europa del Sur, en lugares como Portugal y España. Y todo eso también como podríamos ser una respuesta a la crudeza, a la brutalidad del golpe de Estado. Eso es lo profesional, pero tal como me dice usted lo personal, claro, la verdad es que mi familia también tuvo una experiencia a través del golpe y vivió el golpe a través de la partida de varios de sus amigos, del exilio de varios de sus amigos, y te diría más personalmente también como en mi barrio supe de las desapariciones forzadas muy tempranamente. Es decir, tengo una experiencia también en lo personal con el golpe y
eh, es un tema que noto que nunca pierde vigencia en Chile y cada aniversario reflota. Todavía habla de muchas heridas no cerradas, podríamos decir que sigue brotando ese curso de, de sangre en la historia nacional respecto a un tema que no concita unida, pero que es necesario reflexionar. Yo diría que en lo personal, entonces, a mí también me evoca muchos recuerdos de niñez y muchos recuerdos de parientes y amigos que debieron partir al exilio. Eh, Así como también tengo amigos que finalmente su familia eran firmes partidarias del golpe. Creo que sin lugar a dudas fue un momento de división, pero por lo mismo creo que es importante reflexionar, no para llegar a un acuerdo respecto a lo probablemente a, a cada uno de los eventos que implicó el golpe. Probablemente no nos coloquemos no nos vamos a colocar de acuerdo, pero sí respecto a la importancia de no replicar estas experiencias en el presente y en el futuro. Bueno, hablemos del libro, porque el libro tiene varios capítulos, de hecho 7, donde se habla, como tú lo decías, Gilberto, de el golpe visto desde afuera, por así decirlo, como también el mundo, quizás siendo un poco pretencioso, pero también como el mundo se modifica, cambia, luego de lo que ocurrió en Chile en 1973. Y parte el libro con el Plan Santiago. No sé si me puedes explicar brevemente qué era el Plan Santiago y qué es esta idea de defender al gobierno de la Unidad Popular. Claro, ese capítulo es de Ricardo Pérez, que es un más bien joven doctorando de la Universidad Católica, que ha hecho un gran trabajo. Probablemente vamos a tener noticias todos y todas, ustedes también, en algún momento una publicación mucho más maciza espero, ¿no? De, eh, de lo que fue todo lo previo respecto al golpe de Estado. Y esa dimensión que ha ocultado Ricardo Pérez es la dimensión alusiva al plan de defensa de la unidad popular, un plan de defensa que queda en lo teórico, ¿ah? Es una entelequia, ¿no? Una idea que de alguna manera reposa o está ahí en la mente de algunas personas muy cercanas al jefe de Estado, muy cercanas a Allende, militantes del Partido Socialista y otros que avisoran que una posibilidad cierta es que se produzca un intento de golpe y frente a esto se va enhebrando una defensa donde, donde también colaboran, como aparece en el libro, no solamente los aparatos de defensa de los principales partidos políticos que se da de la Unidad Popular, que se da de suyo, que convergerán en la defensa de la Unidad Popular, sino que también algunos segmentos de tupamaros avecindados en Chile y también lo que son grupos cubanos. Es decir, podríamos decir, es una temprana, una proto um, respuesta nacional, internacional, diríamos interméstica, internacional y doméstica, a la eventualidad de un golpe. Sabemos que ese plan no se concreta. Finalmente, no va a haber una defensa del gobierno de la Unidad Popular, más allá de algunos focos de resistencia que existieron. La verdad es que la principal visión de Allende es la de llamar a la calma. No estoy diciendo nada nuevo, están ahí las ondas sonoras, pero ciertamente ese plan existió y al fondo no fue desarrollado y finalmente no se zanjó implementarlo. Bueno, otra cosa que también se trata en el libro y que es esta mirada desde afuera hacia adentro, por así decirlo, con el tema de Chile, es lo que ocurrió en España, de hecho. Francisco Erice trata en el capítulo 3 el tema de lo que se analizó desde España, desde la política española, incluso específicamente desde el comunismo español, las causas y consecuencias de lo que había ocurrido en Chile. ¿Cómo miran ellos, cómo mira ese país, la política de ese país, lo que sucedió en Chile y cómo quizás poder evitarlo, poder tener una fórmula distinta a lo que había ocurrido en Chile para evitar un efecto como el 11 de septiembre? Esto es bien importante. Paco Erice es un profesor de la Universidad de Oviedo, que es experto en temas de izquierda y concretamente el Partido Comunista Español. Y lo que hace es más bien un análisis del conjunto de respuestas
Yo diría que básicamente centradas en lo que fue el Partido Comunista Español, cómo lo lee el Partido Comunista Español, que está bajo la Secretaría General de Santiago Carrillo, que junto con Berlinguer en Italia son los fundadores del eurocomunismo, ¿no? Que es una tendencia de la segunda mitad de los 70, segunda mitad de los 70, eh, que de alguna manera va a marcar un contrapunto muy serio con la Unión Soviética, y en eso se distingue de otros partidos comunistas, ¿verdad? El eurocomunismo en ese sentido se distancia de la Unión Soviética y no sigue la agua de lo que es el Partido Comunista Portugués, por decirlo de alguna manera, y lo que es el Partido Comunista Chileno, que son eh, eh, organizaciones políticas con un cordón umbilical muy potente con las decisiones que se toman en Moscú. Bueno, el eurocomunismo, nos dice Paco Erice, si bien no podemos decir que el eurocomunismo es la versión europea de la revolución a la chilena, no, no, en nunca se dice eso, pero sí, de alguna manera, que fue una fuente de información respecto a la importancia de lograr acuerdos mínimos entre partidos políticos de centro hacia la izquierda, la relación con la democracia cristiana, tender puentes y no cortar puentes, y fíjense ustedes, una alianza, podríamos decir, de clases, ¿no? Una alianza entre los sectores obreros y las clases medias. Eso por una parte, está muy bien desarrollado a través de los órganos de prensa del Partido Comunista Español, pero también el telón de fondo es bien importante porque el telón de fondo corresponde a que el golpe de Estado en Chile acaece en medio de lo que se denomina el tardo franquismo, la etapa final del franquismo, y no solo el Partido Comunista Español, sino que el Partido Socialista Obrero Español y otros contemplan horrorizados lo que pasa en Chile, es una señal de alerta de que siempre hay regresiones, pueden haber regresiones institucionales, ¿no? Y que incluso en un momento tan avanzado del siglo XX como mediados de los 70, la posibilidad de un golpe de Estado militar no se puede descartar. Por lo tanto, es leído como una señal de alerta precisamente en un momento en que el tardofranquismo empieza a aflojar y ya está próximo, por así decirlo, la primavera de los partidos que se va a desatar en el año 75 en España. Bueno, y además a propósito de eso, con Franco vivo además, pero con la esperanza de un cierto cambio, con lo que sucede en Chile, como que vuelve el miedo a que siga lo que había ocurrido hace décadas en España, ¿no? Con todo el poder político en manos del conservadurismo, de los militares españoles y todo eso, es decir, eh, eh, un desaliento, por así decirlo, a los cambios que podían venir después de la muerte de Franco. Eso es, eso es como usted dice, y es básicamente respuestas, podríamos decir, al 68. Yo creo que el 68, como dice Arcori y otros, eh, se constituye una verdadera ola de cambios que, bueno, es un año crucial, no solo en Chile, sino que es el Mayo francés del 68 y es el aplastamiento de la primavera de Praga en lo que era Checoslovaquia, etcétera. Un año bien crucial donde van a haber diversas respuestas. Una de esas respuestas es la unidad popular y otra respuesta va a ser todo este cambio de la Europa mediterránea, particularmente Portugal, España y Grecia, que están bajo gobiernos donde el factor militar es un factor importante, bueno, claramente un gobierno militar de los coroneles en Grecia, y dictaduras que se apoyan en las Fuerzas Armadas como en Portugal y España, y lo que contemplan es que hay una fase donde hay una esperanza de cambio. El cambio todavía no ha aparecido. El primero va a ser a abril del 74 Portugal. Cuando hay esperanzas de cambio, contemplan de que es posible un golpe de Estado que cancele todas esas esperanzas. Así que yo diría que el caso chileno juega un papel crucial y Chile también era leído como una democracia eh, excepcional en América Latina. Yo sé que acá también entra el mito, ¿no?, de la excepcionalidad. La verdad es que en Chile hubo discontinuidades a pesar de que tenemos el voto universal masculino desde 1888, y en ese sentido tenemos una trayectoria que es comparable a varias democracias europeas. También tuvimos épocas de golpes militares, ruido de sables, todos sabemos. Seguro que en este programa
también lo han tratado varias veces, entre el 24, el 25, el 32, tenemos toda una etapa de golpes militares. Entonces también hay un mito de excepcionalidad, pero así, aún así se ve como una democracia más bien estable y por supuesto estos países que estaban inmersos en dictadura contemplan la posibilidad de que los aires de las esperanzas de cambio también pueden ser canceladas precisamente por golpes de Estado encabezados por militares. Bueno, hay algo interesante del libro, no vamos a hablar obviamente de todo el libro, estamos conversando con Gilberto Aranda, que es editor de este libro, que lo vemos en pantalla, que es Resonancias de un golpe, Chile 50 años, con la imagen ahí de Allende saliendo de La Moneda con casco ese día 11 de septiembre. Y es algo que se discute mucho todavía aún hoy, es que es la influencia de Estados Unidos sobre el golpe de 1973. De hecho, hay en el capítulo 6 hay un tema bastante interesante en este libro, porque se habla de la influencia de Chile, pero en algo que no necesariamente tiene que ver con la política, sino con los derechos humanos, como Estados Unidos, por ejemplo, eh, cambia, por así decirlo, entre comillas, ciertas tendencias que venía realizando y se asocia más a, por así decirlo, a la gente que estaba en contra de Pinochet, estando Estados Unidos en un primer momento a favor de Pinochet. ¿Cómo se produce ese cambio? ¿Cómo es la transición estadounidense de pasar de ser un aliado a ser un enemigo de la dictadura? Es bien interesante lo que usted me está planteando y yo lo agradezco porque estamos hablando tal vez de uno de mis capítulos predilectos. En realidad me gustan todos y agradezco a cada uno de los contribuyentes, pero este es particularmente novedoso porque si bien siempre se supo, no, tampoco es completamente nuevo, de que en Estados Unidos hubo distintos sectores respecto a cómo leer el golpe de Estado. A veces, ante el cúmulo de información absolutamente clara y evidente respecto a la operación encubierta desde el minuto -5 del gobierno de la Unidad Popular por parte de Estados Unidos, eso ya todos los archivos desclasificados, es evidente que el gobierno de Estados Unidos, con Nixon en la Casa Blanca y Kissinger en diversos puestos, en dos puestos cruciales, son quienes dan la luz verde a operaciones de desestabilización desde antes que asumiera el gobierno de la Unidad Popular. Esto es conocido por todos y todos. Pero a veces ante esa certeza que es evidente, claro, y no la voy a contradecir, se olvida de que hubo sectores que muy tempranamente, sectores del Departamento de Estado, de la diplomacia, no, tal vez no la cúspide con Kissinger, pero sí otros sectores medios, embajadores, altos funcionarios, algunos sectores del Partido Demócrata que también muy tempranamente, cuando ocurrió el golpe de Estado, se manifestaron en contra. Y lo que hace este capítulo es expresar de cómo el cambio va a ser movido como por dos o tres temas, el cambio en la política exterior de Estados Unidos hacia los derechos humanos, que va a culminar con el emblema, el eslogan de la campaña de Carter, que es una política exterior de derechos humanos, con derechos humanos. Eh, eh, Uno de los cambios, un tema va a ser la guerra de Vietnam, por razones obvias, el gran parteaguas de la historia de Estados Unidos, segunda mitad del siglo XX, y el otro son las operaciones encubiertas, de la cual Chile tiene uno de los papeles cruciales. Si a eso le agregamos además lo que va a pasar después con lo que Estados Unidos consideró terrorismo, me estoy refiriendo a la muerte de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, crea todo un espacio para que se produzca un cambio en las ideas. ¿Ah? Yo quiero enfatizar eso porque sabemos que unas cuestiones son la idea y otras cosas en la práctica. Esto llevó a un cambio, evidentemente, que comenzó con la Comisión Church, haciendo indagaciones el año poco después de que acaeció el golpe de Estado en Chile, y, insisto, culminó ese año 76. Entonces, el papel de Chile en el imaginario de la política norteamericana es bien importante, y por eso digo, el gran dato de la historia de Chile para la historia universal es esa, va a ser bien importante. El autor Arturo López Levi, un connotado académico cubano-americano, además nos habla del método Yakarta, que es que es un poco este conjunto de operaciones encubiertas en sudeste asiático y América Latina por parte de Estados Unidos de la época de Eisenhower en adelante para desestabilizar gobiernos y muchas veces respaldar dictaduras que se movieron entre grandes matanzas y genocidios. Eh,
ese es el giro que hay, ¿no? A partir de Carter y eso de alguna manera lo releva. Bueno, estamos hablando con Gilberto Aranda, que es autor de este libro, lo hemos recalcado, Resonancia de un golpe, 50 años. Em, Hay varios autores en este libro, decíamos al inicio que hay por lo menos 7 capítulos, todos diferentes, pero relacionados con esta mirada desde afuera de lo que se sucede con el golpe. ¿Cómo crees tú que se mira hoy día esta, la lección, por así decirlo, de lo que ocurrió en Chile en 1973 desde afuera? ¿Cómo se mira eso? Y lo otro, también, ¿por qué Chile, a pesar de que tiene todas estas miradas, están los libros, están estas escrituras, están los autores, también dentro de Chile hay una diferencia con lo que ocurre en el mundo? Lo que vimos, por ejemplo, el año pasado con esta vuelta quizás, por así decirlo, de gente que defendía el golpe o que Sí. en algún momento estuvo en contra hace 10 años atrás y ahora no se pudo, por ejemplo, generar un consenso político para condenar el golpe. ¿Cómo se ven esas diferencias desde afuera y cómo se ve también la realidad chilena desde adentro? Y desde luego el mundo es un lugar muy amplio como para decir cada uno de los espacios, pero yo al menos desde mi experiencia como investigador en una universidad europea, yo diría en lo que se llama Europa Occidental, no hay dos lecturas. En general se entiende el golpe de Estado como un hecho brutal para la historia de un país con una tradición institucional democrática relevante, que puede ser mitificada, ciertamente, eso, el mito de la democracia permanente en Chile tiene, la verdad es que tuvimos también espacios de disrupción institucional. Pero en general en Europa, a la altura de los 70 y posteriormente, primero porque vieron las imágenes a través de televisión, eso es muy potente. La televisión no jugaba el mismo papel las primeras décadas del siglo XX. Sí, tenemos algunas imágenes de cine, pero son más fragmentarias que una transmisión en directo de un golpe de Estado, además con aviones disparando el corazón del centro neurálgico de poder. Esas imágenes son muy brutales para Europa y entienden que esto es un golpe involutivo. Em, y por lo tanto, yo diría que en Europa en general, en el mundo académico y dentro de las ciudadanías lectoras, no hay dobles miradas. Yo diría que el debate, y agregaría que en América Latina, si bien hay más de una visión, en general prima aquella. Yo diría que donde más dobles y triples lecturas tenemos es en Chile. Porque tenemos un debate abierto, eso hay que reconocerlo, y también entender que probablemente no nos vamos a poner de acuerdo eh, eh, en cada uno de los aspectos que implicó el golpe, en las causas. Por ahí hay libros muy buenos que solamente relevan en los aspectos internos del golpe al interior, o los temas donde tiene un papel la Unidad Popular en la generación del golpe, que yo creo que es cierto. Otros libros, en cambio, se dedican a ver la faceta externa, ¿no? Como Estados Unidos fue un participante, un actor protagónico, que lo fue en el golpe de Estado del 73, cuando en realidad hay un cúmulo de interacciones y una oposición férrea, además. Entonces, es muy difícil que estemos de acuerdo en Chile. Se ha dicho, no soy original en esto, que el golpe del 73 es nuestro Vietnam y vamos a tener distintas visiones, ¿no? Lo que es Vietnam para Estados Unidos es Vietnam para Chile. Vamos a tener distintas visiones. Em, eh, lo que sí creo que es importante colocarse de acuerdo, una, en respecto a cuidar las instituciones y la convivencia democrática. Eso yo creo que sí es importante y lamento mucho de que no se haya podido llegar a hacer mucho más en este gran acto del 73, donde el extinto presidente Piñera, eso hay que relevarlo, sí concurrió, pero ciertamente habría sido mucho más fuerte que los presidentes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria e institucional concurrieran. Es decir, miren, no vamos a decir si esto fue bueno o fue malo, pero sí nos comprometemos de aquí en adelante a cuidar la convivencia democrática. Son momentos también donde hay polarización. Estamos en un momento de polarización. Quizás en Europa también va a llegar el momento en que haya más de una visión también del golpe de Estado, porque en Europa también los tiempos, los vientos de polarización sacuden al viejo continente y también en América Latina, con la emergencia de muchos populismos de izquierda y derecha que
básicamente no quieren retroceder ni conceder ni un tipo de diálogo. Un poco ese es el contexto. Creo que es un momento no muy propicio para acuerdos mínimos, lamentablemente. Eso yo espero que cambie, pero un poco en eso nos encuentran los 50 años del golpe. Bueno, esta es una pregunta más relacionada con tu especialidad. Tú eres, de hecho, magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos. Está el análisis, obviamente, de este libro, del golpe de Estado, lo que ocurrió después, la violación de derechos humanos. Es decir, tenemos la historia sobre la mesa, lo que ocurrió. Pero en Latinoamérica hoy día parece que hay nuevamente un retroceso. A 50 años tenemos hoy día a Bukele, tenemos a Maduro, tenemos a Ortega en El Salvador, Cuba, que todavía sigue siendo una especie de- de espacio que se ha quedado dentro de la historia, como detenido dentro de la historia. ¿Qué pasa con eso? Haciendo un símil también con lo que ocurrió en Chile en el 73 y la realidad internacional. ¿Qué es lo que nos ocurre como latinoamericanos pensando en todo lo que estamos viviendo actualmente? Pues a mí me hubiese encantado haber tenido un capítulo de eso también en el libro, ¿no? Primero decirte, creo que también las lo que es la política comparada, incluso en en términos diacrónicos, no necesariamente sincrónicos, creo que es muy importante. Eh, y ciertamente uno puede hacer una comparación entre el ayer y el hoy, entre en qué estaba el mundo y qué estaba América Latina hace 50 años atrás y en lo que estaba hoy. Entonces, para decirte brevemente, decirlo en forma sucinta, hace 50 años atrás, los golpes militares y los gobiernos castrenses o cívico-militares cundían en toda América Latina. La verdad es que lo que era difícil era encontrar democracias sólidas y establecidas. Incluso habían algunas democracias, pero ya con muchos rangos de inestabilidad, como Colombia. Era Venezuela, en cambio, relucía como una democracia que ya estaba pronta a mostrar sus primeros síntomas de agotamiento, pero que el 73 todavía se veía boyante por, además, el empuje del boom petrolero. En general, lo que no teníamos hace 50 años atrás, eran democracias en América Latina. Eh, hay Alain Rouquier, un profesor, un politólogo francés, tenía un estudio del Estado militar en América Latina en los 80, donde hace repaso y clasifica en 5 sentidos la presencia de los militares. E incluso habían gobiernos donde los militares estaban formalmente sometidos al poder, pero que no constituían democracias liberales, como el caso del PRI en México. Estaban completamente sometidos. El último intento de golpe de Estado en México eh, fue con el general Saturnino Cedillo, 38 y 39, en la época del también general Lázaro Cárdenas. Es decir, habían sometido a los militares al poder civil, pero tampoco se trataba de una democracia liberal representativa, sino que más bien un corporativismo incluyente con rasgos autoritarios. Y bueno, teníamos militares eh, con banderas progresistas, como el caso del Perú, fíjense usted, como Ecuador, Rodríguez Lara en Ecuador, Velasco Alvarado en el Perú, y teníamos estas dictaduras así llamadas de seguridad nacional en el Cono Sur y en Brasil, desde el 64 en Brasil, 73 donde se perdió Uruguay y Chile, no solamente Chile, Uruguay también cae en un gobierno, en una dictadura militar. Entonces, si veo si hago este ejercicio tan interesante y útil que me propone, que es mirar 50 años atrás en América Latina, y ahora lo primero que digo es que claramente no tenemos gobiernos de ese tipo nacidos de golpes militares. El problema, y ahí concuerdo, es que eh, eh, las democracias que tenemos, ciertamente, probablemente porque no se consolidaron, ¿ah? Esta es mi hipótesis, tal vez no se lograron consolidar en el pacto que impusieron élites salientes y entrantes. Las posibilidades de consolidación y de conexión ciudadana fueron limitados, por supuesto también a otros temas como corrupción, etcétera, y por lo tanto las democracias se han visto sujetas a liderazgos populistas de izquierdas y de derecha, y esto es lo paradójico, ¿no? El contrasentido, que han terminado invitando a los militares por cooptación a ser parte de los gobiernos.
Entonces, lo que tenemos hoy día es que ya los militares no dan golpes de Estado, sino que son invitados por el titular del poder para ser parte crucial del gobierno y a vertebrar, como el caso de Venezuela, como lo intentó hacer también el gobierno Bolsonaro, para poner dos casos opuestos. Como es el caso también de El Salvador. Los militares van vertebrando la política. Y ya no tenemos gobiernos de uniformados color caqui o color plomo, pero sí los tenemos en los gabinetes y en puestos de responsabilidad donde deciden. Y lamentablemente, los procesos de rendición de cuentas se empiezan a resentir, la rendición de cuentas, y en aras de una efectividad frente a temas como la seguridad o la corrupción, la gente está dispuesta a renunciar a lo que es fiscalización, rendición de cuentas y terminamos teniendo gobiernos, algunos francamente autoritarios, otros híbridos, como el caso de El Salvador, ¿no? Son hibridaciones, ya uno no podría decir que son democracias plenas aunque no sean autoritarismo. Tienen elecciones, pero es que democracia no es solamente tener elecciones, sino que significa respeto por las minorías políticas, étnicas, etcétera. Significa respeto a la separación de poderes, que tú no le impones, no vas con militares a una sesión del Congreso para obligarlos a que saque una ley, como en el caso de El Salvador. Eso es un poco el Estado, es decir, ciertamente estamos en otro momento de amenazas y desafíos a la democracia, que aunque son diferentes los desafíos, igual se termina resintiendo y con eso la calidad y textura de la convivencia. Gilberto Aranda es editor de este libro vamos a mostrar ahora. Está en la portada. Se llama Resonancias de un golpe, Chile 50 años, de Catarata. Es un libro que se editó, conversábamos con Gilberto, en España, pero que hoy día con la tecnología también se puede encontrar, ¿o no? Creo que está en Amazon también o en algunas plataformas internacionales, porque me imagino que hay un trabajo todavía para poder instalarlo acá en nuestro país en formato físico. Sí, bueno, una vez más agradecer la oportunidad. Yo decir que la editorial La Catarata, por supuesto que siempre está muy pendiente que algunas librerías o consorcios de libreros puedan de alguna manera traerlo físicamente a estas librerías. Eh, Mientras tanto, están las plataformas. Mencionó una que es Amazon, que está de todas maneras. Me han alertado que está en Busca Libre y en otros. No me consta. Yo espero, precisamente en unos días más, viajo a España y espero poder a presentar el libro y por eso agradezco esta ocasión. Este libro no ha sido presentado oficialmente en España. Hubo un Zoom de presentación en Chile, Ujú. pero no había una presentación. Va a ser eso el día 12 de marzo en Casa América y por supuesto que hablaré con la Catarata para que ojalá pueda redoblar los esfuerzos para traerlo ya directamente. Y si no, bueno, están las plataformas para quien esté interesado o interesada. Bueno, en Madrid, ¿cierto? En Casa América, 12 de marzo. En Casa América en Madrid, ahí será la presentación el día 12 de marzo y espero conseguir las señas para que puedan conectarse quien quiera y pueda. Muy bien, pues Gilberto Aranda es editor de este libro, Resonancias de un golpe, Chile 50 años, son cerca de 7 capítulos, con diferente autor, obviamente, pero que hablan de lo que ocurrió en Chile en 1973, también cómo lo vio el mundo, este importante hecho, este hito, como lo dice nuestro nombre, de la historia a nivel internacional. Gilberto, gracias por el tiempo, gracias también por este libro y bueno, vamos a esperar comentarlo también dentro de nuestro análisis del libro que hacemos a fines de mes. Muchas gracias, Armando Hernández. Gracias por invitarme al programa. Muchas gracias por la paciencia a usted y a quienes nos están viendo. Un saludo cordial y mucho éxito a todos y todas.